Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, Cristín. Me presento, yo soy Roberto. Llevo aquí un poco de comunicación en la organización y él es nuestro director gerente, José Luis Lizcano. Buenos días. Buenos días, Encantado. encantada. Estamos en conexión ahora mismo con Berlín, ¿no? No, yo estoy en Stuttgart Ah, en Stuttgart, perdón. ahora, En sí. Stuttgart. No, pero está bien. De acuerdo, pues nada, nosotros nada, comentarte que encantados con la exposición que estáis ahora mismo poniendo en marcha en el Prado, que hemos intentado ver que están agotadísimas las entradas, cada vez que intentamos ir. O sea que todo un éxito. Y nada, como que te comenté en el correo, pues la asociación hace 41 años decidió elegir como origen de su logotipo corporativo una de las obras de Marinos y que ahora mismo estamos celebrando también por la puesta en marcha de la exposición y también con esta entrevista que vamos a realizarte a ti un poco. No sé, José Luis, si quieres comentar algo antes de Sí, comenzar. bueno, en primer lugar, muchas gracias de nuevo. Muy buenos días. Y, y bueno, yo únicamente, muy brevemente, presentarte lo que es la asociación, ¿verdad? Y por qué este interés, que ya te lo ha adelantado Roberto, por vuestra exposición, por vuestra magnífica exposición, a la que de momento todavía no hemos tenido el gusto de poder asistir, pero lo tenemos como asignatura pendiente para los próximos días, ¿verdad? Y, y entonces, bueno, pues es una asociación, AECA, se funda en 1979, son ya más de 40 años de andadura, y en España pues es la asociación decana y de referencia en lo que es el ámbito de la contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues funcionamos con grupos especializados sobre temas concretos y aquí pues convergen las ideas de los profesionales, de los académicos, de las instituciones y en torno a determinados temas y 11 comisiones de trabajo vamos avanzando y proponiendo cuestiones fundamentalmente orientadas para la práctica profesional, etcétera. Bueno, entonces hay una de las comisiones que es la que nos pone en relación con todo esto, que es sobre historia de la contabilidad. ¿De acuerdo? O sea, no solamente nos ocupamos de esa práctica y de esa necesidad diaria actual, sino de los orígenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues estudiamos la partida doble. La partida doble, que es la manera de realizar la contabilidad desde, bueno, pues se estima desde el siglo XIII. Lo que pasa es que en el siglo XV, a finales del XV, que es además coetáneo con Marinus, Luca Pacioli, que es un fraile, fraile franciscano, pues escribe un libro y pone en limpio pues lo que era el sistema de la partida doble, ¿no? Y de ahí viene el origen de lo que es la contabilidad formalmente recogida, porque ya se hacía anteriormente, y de ahí, bueno, pues todo ese interés que hay en conocer la evolución histórica del tema, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que hemos visto es que son contemporáneos. Luca Pacioli es un poquito mayor que Marinus, pero son nace en 1447 Luca Pacioli y muere en 1517. Luca Pacioli era amigo de Leonardo da Vinci, de Roger de la Francesca y de otros, bueno, y de otros personajes intelectuales y artísticos de aquella época. Y lo que nos hace a nosotros, con ocasión de la exposición, nos ha despertado la curiosidad de la posible conexión o conocimiento de Marinus como conocedor de lo que es el comercio, ¿verdad? Y las herramientas y los contratos, como también explicáis en el magnífico catálogo que ya nos hemos leído pues, con mucho interés en gran parte, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, puede ser que fueran conocedores del sistema de la partida doble porque los comerciantes lo utilizaban para controlar las cuentas, ¿no? Lo que pasa es que Marinus está más en una esfera más cercana a lo que son los contratos, los impuestos, el ámbito financiero, más que el contable, ¿no? Pero bueno, y de ahí ese interés, y bueno, si ves en la pantalla, tenemos esa relación
en los dos cuadros de referencia de la sala de juntas. Está Marinus, que tenemos ese cuadro, le tenemos desde que nos cambiamos aquí a esta sede hace más de 15 años. Y luego el otro cuadro, que tengo aquí a mi izquierda, es el de Luca Pacioli. Luca Pacioli es un cuadro que está en un museo de Florencia, no, de Nápoles, creo recordar, de Nápoles, y entonces, pues bueno, tenemos a las dos inspiraciones, ¿verdad? Contables, financieras, históricas. Entonces, bueno, yo ya no me enrollo más, que ya me he enrollado mucho. Aquí de lo que se trata es de que nos cuentes esta magnífica exposición y algún detalle que Roberto pues ya te ha ido adelantando, ¿no? Pero bueno, que se abre una posibilidad de ver si los comerciantes, ¿verdad?, del entonces territorio español, porque finales del 15 pues es parte del Imperio Español, ¿no? Entonces, si había alguna conexión pues con bueno, pues con la obra, con conocimiento contable que venía de Italia en este caso, fundamentalmente. Bueno, y no me enrollo más. Sí. Muchas gracias de nuevo y venga, yo voy a estar aquí encantado de escucharos y de escucharte para aprender muchas cosas. De acuerdo. Pues nada, Cristian, vamos a hacer una serie de cuestiones, primero sobre el autor, sobre el artista, y después sobre el cuadro en concreto, que es sobre el recaudador de impuestos y su mujer, el de 1529. Lo primero de todo, el porqué de esta exposición, estos 10 cuadros que se reúnen por primera vez en el Prado, ¿cuál es la importancia que tiene ahora mismo este artista? Pues preguntas por razón, porque para que hemos hecho la exposición. Claro, exacto. En el Prado. Es porque lo interesante es que los cuadros forman parte de la colección del museo desde el siglo XIX y siempre han generado un cierto interés, digamos, en el tema, en el autor y sobre todo en la posible relación con el mercado desarrollado en Amberes en el siglo XVI. Y siempre también se han expuesto en el Museo de Prado, nunca todos juntos, y la idea ha sido estudiar a Marinus, al autor, y también estudiar sus cuadros para dar al público la posibilidad de aprender más sobre el artista y sobre todo, o también al menos proponer una introducción a este ámbito cultural a los inicios del siglo XVI en Amberes también. Eso ha sido la verdadera razón para hacer la exposición, es la colección del Museo de Prado y también la posibilidad para reunir el tema más conocido, digamos, conocido como El Conviste de su mujer, con esta segunda versión que creo tiene una relación con lo que ha comentado antes, la doble contabilidad, los recaudadores de impuestos. Vale, discúlpanos, Cristín, creo Sí. que parecía que se había congelado esto. ¿Se oye bien o no? Sí, pero se ha escuchado bien. Se ha escuchado bien. Pasa que la imagen se había congelado, ¿no? Pequeño sustito. Vale, la grabación está en curso. La próxima. Ya nos has comentado un poco sobre, para retomar que se había congelado esto un poco, la importancia, el motivo de esta exposición de los 10 cuadros. ¿Dónde podríamos encuadrarlo a él como artista y a sus obras? ¿Y cuáles serían sus principales características para la gente que no tiene este conocimiento sobre él? Pues Marinus trabajó en la primera mitad del siglo XVI, alrededor de Amberes, digamos. Nació probablemente y trabajó en una provincia que hoy en día se encuentra en el sur de los Países Bajos, se llama Zeeland. Y Zeeland, o Zelanda en español, es una región muy interesante a los inicios del siglo XVI, porque está vinculada a Amberes. Amberes, que fue el centro comercial más importante en el norte de Europa en este tiempo, un lugar donde se encontraron comerciantes, por ejemplo, y también bancarios,
gente que hacían comercio de todo de Europa. Como un lugar de encuentro, y también, por ejemplo, los portugueses y los españoles al inicio del siglo XVI jugaban un papel destacado en Amberes en este tiempo. Finlandia estaba, o se puede entender como la entrada hacia Amberes, porque es una región, pues, de islas que son justo a la entrada a Amberes. Y este entorno cultural a los inicios del siglo XVI creó un ámbito de intercambio, de colaboración, de innovación también. Y Marinos, lo que es muy interesante sobre su obra, lo conocemos como un artista que se centró en solamente unos pocos temas. Un tema bastante convencional y popular en este tiempo de San Jerónimo, imagen de un intelectual estudioso en su estudio, y los temas que se centran en el comercio financiero, es decir, la composición, conocido como el cambista y su mujer, y los recaudadores de impuestos, que son temas que, por un lado, vienen de una idea más tradicional, quizá vinculado con interpretaciones moralizantes del tratado de dinero, del tema de dinero, y una perspectiva, y eso es muy interesante, que es un elemento que se vincula con las ideas de los escolásticos ya del siglo XV en Florencia, por ejemplo, con la idea de cómo se pueden vincular, digamos, el mundo financiero, lo que hacía la gente en su vida, su trabajo, su realidad de vida, digamos, con lo que se consideró como un comportamiento adecuado también. Este es el motivo también, aunque ya me respondió la siguiente pregunta, de que lo conozcamos también como el pintor de las finanzas. Sí, se dice así, porque es interesante el tema que Marinos, y eso es algo muy innovador en su tiempo. El tema no es totalmente nuevo. Sabemos que, por ejemplo, Quentin Massais ya ha desarrollado una composición en 1514 que aparentemente se vio como modelo para Marinos, pero él es el primero, como lo sabemos hoy, que ha creado una composición para adaptarla al mercado, es decir, para un cliente, para patrones que tenían un cierto interés en este tema novedoso. Y es interesante porque en la interpretación de la obra de Marinos, convencionalmente se dice que destaca un comportamiento negativo y siempre tienen que entenderse como una admonición contra un comportamiento pecaminoso, por ejemplo. Pero lo interesante es que lo que vemos también en este magnífico cuadro que tienen en la sala en el fondo, que Marinos introduce elementos que se centran más en una perspectiva secular y una imagen que se centra en técnicas y que destaca este elemento con el mundo financiero, administrativo de su tiempo. Y eso es algo verdaderamente novedoso. Es el primero que lo hace en esta región y en ese tiempo, es desarrollar una composición que se acerca desde un punto de vista más concreta a este tema, que es en la pintura un tema nuevo en este tema. Es por esto por el que lo que me está diciendo, estos elementos singulares del cuadro, por el que este cuadro sería tal vez de los más importantes dentro de la obra de Marinos. Sí, es uno de los primeros. Sabemos que en el Prado, en la exposición, se pueden ver dos versiones de esta composición. Una composición fechada en 1538 y esta composición de 1539. La versión de 1538 del Prado es la más temprana.
y aparentemente es el primero, la primera versión que parece haber sido el punto de partido para las variaciones posteriores que Marius casi siempre firmó y fechó, también para destacar la conexión del tema con su nombre y su lugar donde trabajó Reimerswalde, ¿no? En Zelanda. Y el cuadro de 1539 es lo que hemos descubierto para la exposición, es un elemento muy interesante cuando pensamos en patrones, gente que poseían los cuadros de marinos. Un investigador de la Universidad de Valladolid ha encontrado este cuadro en el inventario del primer marqués de las Navas. Y es decir, es muy probable que este cuadro ya estaba en España en 1556, antes de 1556, es decir, posiblemente antes de que Marinos murió. Es el primer cuadro o el cuadro que podemos identificar en el siglo XVI y también nos muestra que, pues es una hipótesis, pero probable que el marqués compró el cuadro en los Países Bajos cuando estaba viajando a Bruselas, y nos muestra también que el tema ha sido un tema para colecciones de arte, ¿no? Es como algo novedoso. No encontramos estas pinturas a menudo en el tiempo de Marius. Es algo muy novedoso y especial, pero vemos que ya los clientes en el tiempo de Marinos tenían un gran interés para esta nueva forma de poner en imagen, si se puede decir, estas temáticas que tenían tan... Si me permitís, ¿sí? En relación con lo que acabas de decir, de recoger fielmente esa práctica, me llamó la atención de que los documentos que se recogen en el cuadro, los libros y las anotaciones son de operaciones reales. Sí. Es decir, los investigadores y los estudiosos del arte y del cuadro han podido descifrar, ¿verdad? Porque a simple vista es difícil leer lo que se pone, pero es cierto que incluso los contratos que vienen en la parte posterior del cuadro son contratos reales, o sea que sí, había también un fin de ser fedatario, ¿no? Era una fotografía real de un hecho determinado. Es absolutamente interesante, y eso también es un elemento que destaca la función de los cuadros de Marinos también de versiones contemporáneas, incluso anteriores, porque no sabemos con exactitud si los documentos se pueden entender como un recuerdo, por ejemplo, de un contrato real, pero lo que vemos son referencias a, por ejemplo, rentas, anualidades que se pagaron por la ciudad de Reimerswalde a ciertas personas que no podemos identificarlos como personas históricas, pero los nombres, por ejemplo, indican que son personas reales, y en otras veces podemos relacionar o conectar lo que Marinos escribe en sus cuadros con documentos históricos. Por un ejemplo, en el cuadro de San Petersburgo que tenemos en la exposición, ¿no? Que muestra un hombre listando una lista de impuestos, es una lista de impuestos semestrales que es casi la misma que se ha hecho para Reimerswalde, por la ciudad. Una lista de impuestos de consumo sobre vino y cerveza que se ha pagado a la ciudad y que podemos ver en el cuadro. Y en el cuadro de 1539 vemos extractos de impuestos también pagados.
Pues creo que no tengo vídeo. Ah, perfecto. Pero Vale. lo Sí, siento. han sido 30 segundos ¿La conexión está de bien? pausa, pero ahora te escuchamos bien. Ah, vale. Ahora te escuchamos bien. Se ha pausado un momento, Pues, debe sí, ser un problema de conexión Ah, o vale. de, Ok. Sí. o de- bueno, Bueno, si quieres lo retomamos con la siguiente pregunta que tenía era exactamente de lo que estábamos hablando. Ya nos has hablado un poco del contexto, de dónde podemos encuadrar históricamente el artista y el cuadro. ¿Qué elementos serían los más importantes dentro del cuadro? Porque ya hemos visto que sigue la tradición de pintar a los personajes con esa indumentaria un poco estrafalaria, pero que también introduce elementos muy contemporáneos, como decía José Luis, los libros, las hojas, los Ujú. papeles de asuntos fiscales. ¿Qué otros elementos? las monedas Claro. muy reales, o sea, a las que se manejaban. Las monedas ha sido un verdadero placer intentar identificarlos, porque lo hemos hecho junto con los colegas del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, que tienen una colección espectacular de monedas de este tiempo y que también mostramos en la exposición. Y lo interesante que vemos en el cuadro de Marinos es que sus cuadros reflejan de manera muy elegida, es como una decisión que el artista quiere incluir en sus cuadros, muestran monedas de oro y monedas de plata. Y incluso monedas de plata que son bastante nuevos en el tiempo de Marinos. Ponemos, por ejemplo, en el cuadro que tenéis en la pared, pues la reproducción que tenéis en la pared, vemos la primera moneda de plata que Carlos V ha acuñado en los Países Bajos, en 1536, y podemos ver la fecha en el cuadro. Es una referencia justo 3 años después. Marinos muestra en su cuadro y seguramente para que la gente que miraron estos cuadros pueda identificarlos. Es como siempre vemos también moneda de oro francesa, por ejemplo. Hay siempre una variación, un juego con las monedas de los reyes católicos, por ejemplo, y también la Casa de Austria, ¿no? Que en el tiempo de Carlos V era el duque de Zelanda, en el tiempo de Marinos también. Entonces, esta vinculación entre el dinero, que es la moneda de la alta financiera, no ha sido la moneda que la gente en Amberes necesariamente utiliza para pagar. Es de transacciones internacionales un poco más grandes que lo usual, pero esta referencia que Marinos incluye es también un detalle que estaba previsto a ser entendido para los espectadores, como los textos también. Hay algunas versiones del cuadro que se recogen distintas monedas, o son siempre las mismas monedas. ¿No, es verdad? interesante, siempre son diferentes. Y sobre todo es un elemento que es más destacado en la composición conocida como El cambista y su mujer. Ahí se puede ver verdaderamente que está cambiando, y también en la mesa siempre hay diferentes monedas, y siempre también hay una moneda destacada. En el cuadro de 1538, por ejemplo, vemos que la moneda destacada son los 4 excelentes de los reyes católicos. En la versión de 1539 es el realdor que Maximiliano I, el duque de Borgoña y el duque de Austria, ha acuñado también en los Países Bajos. Y la moneda que
Carlos V ha acuñado la primera moneda de plata que ha acuñado en los Países Bajos en 1576. Entonces hay una variación consciente de estos elementos que parece que se había introducido para los espectadores. Ya vamos a ir finalizando. Una pregunta sobre el cuadro en concreto, el de 1539. ¿El color verde usado tiene algún tipo de significación? ¿Es habitual, tradicional en el ropaje de este tipo de personajes? El verde, ¿te refieres al hombre? Sí, al hombre. No es un verde verdaderamente. Lo que en su Europa es más un azul que tenía una veladura que se ha perdido un poco hoy. Es por eso que tenemos esta impresión de un color que cambia entre verde y azul, pero originalmente ha sido más un azul un poco grisado. Eso es lo que es más. Y lo que las indumentarias, los tocados también y el ropaje en cierto modo se refieren a elementos que se vinculan con el siglo XV. Es este tipo de ropa que lleva el hombre. Es algo que, por ejemplo, durante el tiempo del Felipe el Bueno, el duque de Borgoña, 1450 más o menos, eso es un tipo de vestimiento que se ve más en este tiempo. Y lo interesante es, al menos una propuesta, que estas ropas, que son un poco historizantes en las obras marinos, se refieren justo en el tiempo en que los primeros administraciones financieros y también el sistema de la doble contabilidad para los recaudadores de impuestos se han establecido en la región de Zelanda y Holanda. Puede ser como una referencia a este tiempo. La referencia al color verde que hace Roberto, yo también la he visto, y quizá está motivada porque el color corporativo de AECA es el color verde que es parecido, yo creo, al del tapiz, al de la mesa. Sí. Si no recuerdo mal, la mesa tiene un color verde, pues ahora aquí no lo puedes apreciar, ¿no? En esta toma. Bueno, sí, al final, en el cartel, ves ese verde. Entonces, quizás habría que preguntar a los... porque yo no llevo tantos años aquí en la asociación como desde su fundación, claro. Llevo menos años, ¿no? Pero quien se inspiró en el cuadro para sacar el logotipo de AECA, a lo mejor inconscientemente, se lo preguntaremos, o conscientemente, tomó también el color verde ese del tapiz como referencia para el color corporativo. No sabemos muy bien. Eso es algo que tenemos que preguntar. Pero en cualquier caso, el cuadro ha inspirado a la asociación desde sus orígenes, como estás viendo, por muchas razones, ¿no? Ya para ir finalizando, nos has comentado antes también la visión peyorativa que se tenía sobre este tipo de obras, pero Marinos estaba desde otro punto de vista, desde otro punto de vista de la crítica. ¿Nos pueden explicar o profundizar un poco más en este tipo de visión que intentaba representar? Él intentaba hacer unos cuadros a modo descriptivo de la sociedad, de la época en la que vivíamos, pero también se habla de que intentaba hacer una descripción de esta primera estructura administrativa que se estaba creando. Sí, es una sugerencia, porque desde un punto de vista puramente histórico, o como estamos pensando en el desarrollo de composiciones, pinturas, es un tema nuevo, que lo que llamamos pintura de género, es decir, temas que aparentemente no tienen ninguna asociación con una iconografía religiosa, y eso es, pienso, algo que vemos en el cuadro de Marinos, que no tiene ninguna referencia a un contexto
religioso, y la composición, las imágenes son invenciones, no están miradas hacia la sociedad del siglo XVI necesariamente, como por ejemplo un retrato, no se puede entender de esa manera. Pero lo que hace Marinos es introducir elementos que yo puedo imaginarme tenían que recordar a los espectadores al contexto cambiante social y cultural en esta época, en la primera mitad del siglo XVI, pero es como una doble lenguaje en el cuadro. De un lado tenemos formas iconográficas que tienen una cierta referencia hacia el pasado y hacia interpretaciones un poco más convencionales, y por otro lado tenemos elementos que tienen esta vinculación con el tiempo de los contemporáneos de Marinos y la pintura de género que se está desarrollando en este tiempo. No tenemos formas fijas ya. Un punto de un posible acercamiento es también imaginarse que estos cuadros estaban previstos para ser discutidos también. Y no sabemos tanto sobre los clientes de Marinos en su tiempo, pero por ejemplo, la versión del llamado Cambista y su mujer en Múnich, que es una variación del cuadro del Museo del Prado, tiene una dedicación a un aduanero. Y es como en los retratos, a veces se lee algo como: esto es para mi bien amigo, el aduanero y no podemos ver la ciudad. Pero ese funcionamiento de la pintura, ¿no? Que la pintura también sirve para algo diferente, sirve para establecer una relación con la vida y el mundo de los contemporáneos, es algo que vemos en los cuadros. Y sobre todo estas referencias en los textos que utilizan un lenguaje contemporáneo, una escritura, una caligrafía contemporánea, lo que vemos en los documentos notariales, por ejemplo, en este tiempo, sirven para establecer esta relación. De acuerdo, pues en principio creo que no nos faltaría nada. Sí te voy a pedir, por favor, que si nos puedes hacer una pequeña presentación sobre ti y los motivos para ir a visitar, por ejemplo, la exposición que ahora mismo hay en el Prado. Brevemente. Antes de eso, nosotros, a todos nuestros miembros, los socios de AECA, que son más de 3.000, hay algunos que son de otros países, ¿no? Pero fundamentalmente españoles, pues a través de la exposición les estamos acercando a todos estos aspectos tan interesantísimos que tienen que ver con la historia de AECA, y por supuesto les estamos animando a que visiten la exposición por el gran valor que tienen. O sea que creo que bueno, pues desde AECA pues vamos a intentar también acercar todo este valor a un grupo importante, numeroso, de profesionales que tienen mucho que ver con las finanzas, la contabilidad, por supuesto, etcétera. O sea que enhorabuena por mi parte, muchas gracias, y enhorabuena por la exposición, que es una maravilla. Qué bien. ¿Puedo? Antes de hacer esta pequeña presentación, ¿puedo preguntaros qué es lo que vosotros pensáis mirando los cuadros de Marinos, también este contraste que tenemos en la exposición con los recaudadores de impuestos y el Cambista y su mujer? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo en lo que he visto de otros cuadros de Marinos, pues refleja una personalidad un tanto, no sé cómo decirlo, curiosa de estos profesionales, ¿verdad? Algunos de ellos pues con unas expresiones de cara como muy
muy particular, ¿no? El cuadro del cambista y su mujer es bastante amable, tiene elementos de ese interés profesional por lo que están haciendo, ¿verdad? Y esa concentración y ese interés por su profesión. Entonces, bueno, a nosotros nos transmite buenas sensaciones, ¿verdad? En contraposición con otros cuadros que dibujan a otros profesionales que tienen unas caras como más difíciles de interpretar, ¿no? Sí. Sí, es interesante lo que tú dices, porque en este cuadro llamado Cambista es mujer, que para la exposición hemos intentado contextualizar un poco más, refiriéndonos exactamente a este asunto, que tenemos una vinculación entre algo más tradicional, pero esta mirada actualizada, digamos, hacia las profesiones que en el tiempo de marinos han sido profesiones establecidas y muy profesionales también, que jugaban un papel tan decisivo en el desarrollo de la economía y de la sociedad. Sí, estos dos. Estos dos, las expresiones, ¿verdad? Sí. Y además la composición es curiosa. Hay siempre alguien anotando. Y hay otra persona que observa, de alguna manera, ¿no? En el caso del cambista, pues observa lo que hace. Aquí estos dos están observando al que está mirando, como diciendo, os estoy viendo y vamos a cobraros los impuestos o algo de esto, ¿no? O sea, la expresión o lo que se intenta transmitir es un sentimiento, es un momento psicológico, ¿no? Entonces, ahí también hay, por parte, pensamos, del Marinus, un interés por el ir más allá de lo que es el mero hecho en sí, o sea, esa actuación, sino la psicología de los que están protagonizando el cuadro. Sí, este cuadro de la izquierda, que es el cuadro de San Petersburgo, y muestra en el libro esta lista de impuestos recogidos para la ciudad de Reimerswalde. Es interesante porque esta composición siempre se ha entendido como a menudo como una alegoría de la avaricia en general. Pero la verdad es, también se puede, como has dicho, este momento psicológico en la cara del hombre que nos está mirando y enseñándonos también el libro. También se puede entender como un contraste con lo que hace el hombre a la izquierda, que es hacer un trabajo bastante concentrado. Como parece incluir, el cuadro parece incluir estas dos posibilidades de una, pues, tener ciudad. No, pero esa palabra. Cuidar, eso es la palabra, perdón. No pasa nada. Sí. Sí, parece, a mí sobre todo la sensación que más me da es como que hay un punto, tanto con el libro como con su mano, con la firmeza que se ve en la mano y en contraposición con los otros, un intento de poner orden, con las anotaciones que toma. Como decía José Luis, también me comentaba una vez, si nos acercamos a las manos parece que unas están muy agarrotadas, como muy... no son manos amigables. En cambio, si vamos al otro lado, a la parte del libro, ya es otra sensación un poco bastante diferente. Hay más tensión en estos dos cuadros que en el de Marinus, eso es evidente. Sí. Pues lo bonito es que... El cambista, quiero decir. Sí, lo bonito es que en la exposición, como tenemos ambos ejemplos, se puede destacar la gran diferencia entre estas dos ideas, ¿no? Una mirada que es un poco más crítico, digamos, y otra mirada que parece transmitir una intención muy diferente
en esta competición conocido como el Camisa y su mujer. No tiene nada de esta implicación negativa que vemos, o crítica, digamos, que vemos en la otra competición. Es algo que se puede ver en la exposición, al menos espero que se pueda ver en la exposición, ¿no? Comparando estas dos formulaciones que son verdaderamente muy diferentes. Son miradas distintas hacia las finanzas. Sí, exacto. Se podría decir. Pues nada, Cristín, lo que te había dicho al principio, una breve presentación sobre ti, sobre tu nombre y más o menos el papel importante que has tenido en esta exposición y el motivo breve para que la gente pudiera, que estuviera interesado, que se animara a acercarse. Muy bien, pues me llamo Cristín Seidel, soy la comisaria de la exposición Marinos Pintor de Raimerswale, que es la primera exposición monográfica dedicada al pintor marinos. Perdona, Cristín, que te interrumpa. ¿Puedes volver a empezar de nuevo? Es que ha habido un pequeño error con la pantalla. Vale. Disculpa. Pues, soy Cristín Seidel, la comisaria de la exposición Marinos Pintor de Raimerswale, que se puede ver en el Museo del Prado hasta el 13 de junio. Es la primera exposición fotográfica dedicada a esta artista fascinante que trabajó en la primera mitad del siglo XVI. Para la exposición, los cuadros del Museo de Prado, 5 en total, se han restaurado y ahora en la exposición se pueden apreciar en su gran estado en que los encontramos. Y quizá ¿está bien así o necesito decir algo más? Está fantástico. Pues nada, Cristín, encantado de haber charlado contigo. Esperamos seguir manteniendo el contacto por igualmente. Que nos une con marinos. Y nada, si tienes algo que... Y nada, no, muchas gracias y mucho éxito, que no me cabe la menor duda que vais a tener con la exposición. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido muy gran placer hacer esta entrevista y espero que disfrutáis también de la exposición y del interés, sobre todo, que Marinos está generando ahora en Madrid. Me encanta. Muy bien. De acuerdo, Muchas gracias. Muchas gracias, Cristín. Muchas gracias. Adiós, adiós. Que tengan un día. Igualmente. Buen día. Gracias.